Denuncian la contaminación que producen unas 15 empresas del cordón industrial de la provincia de Santa Fe sobre el Paraná. Hay un relevamiento que comprobó que se arrojan diferentes desechos sobre el río. Estamos en contacto ya con Carlos Delfrade, que es diputado provincial y responsable de este estudio que se está realizando. Buen mediodía, Carlos. Natalia Mejía Saldaña te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos por estar. Bien, como decíamos, ¿qué es lo que está sucediendo, Carlos? El 15 de agosto nosotros pudimos alquilar una avioneta, entonces hicimos una filmación desde Villa Constitución hasta Timbúes. Fueron aproximadamente 1 hora 20 minutos, hicimos después un resumen de 10 minutos mostrando cómo una quincena de empresas tiran diferentes sustancias tóxicas al río Paraná. Y esto se ve cada vez más justamente por la bajante que está sufriendo el río Paraná y genera entonces una especie de paleta multicolor que está mostrando esa diferencia entre el color del río, el color del agua del río que nosotros vemos habitualmente, con sustancias que evidentemente hay que investigar. Por eso nosotros la semana que viene ya estamos presentando, entre otras cuestiones, un pedido de informe para que la legislatura de la provincia le pida al gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente, también el Ministerio de la Producción, que nos actualicen los resultados sobre lo que se llama el instituto, mejor dicho, el informe ambiental complementario, que de acuerdo a un decreto, el decreto 101, debería hacerse cada 2 años sobre estas empresas que están al margen del río Paraná. Y sinceramente hay cuestiones muy fuertes, las desembocaduras del arroyo Saladillo, del arroyo Ludueña, del propio arroyo San Lorenzo, son bastante marcados. Evidentemente llevan muchísimas sustancias que hoy el nivel del caudal que tiene el Paraná no lo va a hacer biodegradable de forma rápida, como si en su momento se justificaba que se podía tirar cualquier cosa al Paraná porque el volumen del caudal daba para lavar todo. Así que estamos con problemas. También lo que hemos verificado por la bajante del Paraná es aquello que alguna vez se decía en la zona de San Lorenzo y Puerto San Martín y también Capitán Bermúdez, que son los chorizos. Los chorizos son los caños clandestinos que a una determinada altura de la barranca tiran distintos desechos industriales al río Paraná. Y lo que hay que recordar es que el único informe que se hizo sobre residuos tóxicos que se le tiraba al río Paraná de forma oficial fue un informe que presentó en su momento el ingeniero Roque Macharelli, que en aquel momento era el que llevaba adelante esta investigación por una comisión intermunicipal de medio ambiente que había funcionado solamente entre 1986 y 1987, que iba desde Villa Gobernador Galvez a Puerto San Martín. Después de los resultados de ese informe, se disolvió definitivamente esa comisión intermunicipal de medio ambiente que justamente daba cuenta de la basura tóxica que se tiraba al río Paraná. Sí. Así que con esta documentación nosotros le estamos pidiendo al gobierno de la provincia y al gobierno nacional, porque el agua es jurisdicción del gobierno nacional, que nos diga qué son esas sustancias que le cambian el color de una manera tan significativa a las aguas del Paraná. Diputado, ¿cuáles son? ¿Saben cuáles son las empresas que están causando esta contaminación? Porque bueno, veíamos imágenes recién y es increíble lo que estábamos viendo. ¿Estas empresas las podemos nombrar? Sí. Te diría que desde Villa Constitución hasta Timbúes te encontrás a Sindar en Villa Constitución, te encontrás con el frigorífico Paladini en Villa Gobernador Galvez, te encontrás con el frigorífico Suive en Villa Gobernador Galvez, que tienen 2 enormes plantas de decantación, pero se observa además esos efluentes que salen de forma casi clandestina. Después todo lo que tiene que ver con Terminal Puerto Rosario, celulosa, que es histórico ya a esta altura ahí en la zona de Capitán Bermúdez. Después ya llegando a la zona de San Lorenzo te encontrás con algunas empresas que habrá que investigar muy bien sobre qué es lo que están tirando al río. Y en la zona de Puerto San Martín, todo lo que tiene que ver con Cargill, con Terminal 6, y en Timbúes, Renova también presenta algunos colores muy raros que salen de estos vertideros hacia la zona del río Paraná. En todas te vas a encontrar con algún tipo de efluente que al río Paraná le está dando una sustancia distinta. Incluso viendo desde el aire se pueden observar
distintos tipos de espumas que salen de distintas empresas, y también ese color rojizo que se ve en esta imagen que ustedes mostraban recién, tiene que ver también con un material ferroso que evidentemente se ve, especialmente eso se ve entre Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. Allí han quedado incluso algunos esqueletos de empresas, como por ejemplo Arzinc, sobre el cual se ha trabajado muchísimo y sobre la cual evidentemente hay que seguir trabajando. Así que me parece que tenemos muchos problemas en toda esa zona de empresas que tiran todo esto al río Paraná. Y después habrá que ver si esas empresas en su momento informaron cuáles son los residuos de extraña jurisdicción, como dice una ley, que le llegan a ellos para sacárselo de encima y cómo lo hacen. Yo no tengo registro desde el año, insisto, 1987 hasta ahora, de un análisis real, concreto del gobierno de la provincia o del gobierno nacional sobre qué sustancias se le está tirando al río Paraná. Y me parece que esto le hace mal. No Carlos, solamente eso te iba a decir, no solamente le hace mal al río, sino cómo afecta en la salud de nosotros. Exactamente, ese es el tema. Ese es el tema. Sí. Nosotros cuando hicimos los primeros libros sobre la cuestión de la contaminación ambiental, decíamos que el proceso de contaminación ambiental hacia afuera empieza adentro. Claro. Empieza contra los trabajadores de esa planta. Fíjate el caso de Dow, que justamente ahora es noticia por esto del anuncio en mayo del año que viene. En la década del 90 hubo por lo menos 4 casos de una enfermedad que se llamaba lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad que tiene la particularidad de ser parecida al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del SIDA. Y eso tenía que ver con las sustancias químicas que se manejaban dentro de Dow. Todo aquello fue denunciado por la gente. Después hubo un silencio de radio permanente. Por eso es también interesante saber si llega a producirse este cierre anunciado por la multinacional estadounidense, de lo que pasa allí en Puerto San Martín, qué tipo de residuos químicos tóxicos se va a dejar allí. De eso no hay ninguna información. Y me parece que allí hay incumplimiento de deberes funcionarios públicos, de muchísimas funcionarias y de muchísimos funcionarios durante años, te diría. Ahora tuvimos la oportunidad de hacer ese relevamiento con imágenes desde una avioneta y realmente son impactantes. Seguramente yo les voy a mandar el link para que lo bajen y muestren por lo menos lo que quieran para mostrar esas diferencias de color que está mostrando que hay sustancias totalmente extrañas al río Paraná. Sí, ya las imágenes que estamos viendo son sumamente impactantes. Carlos, gracias por estar este mediodía con nosotros. Ha sido un privilegio para nosotros estar en Televisión Regional, como siempre. Gracias.